Hello. Buenas tardes, querido doctor, compañeros todos. Daré comienzo a mi exposición del tema Análisis jurídico de la libre competencia del artículo 61 de la Constitución Política del Perú. Comenzaré dando un concepto para que me entiendan mejor. ¿Qué es libre competencia? El término libre competencia se aplica a la economía y está íntimamente ligado al del capitalismo liberal. En su doctrina, también es denominado competencia pura o competencia perfecta. La palabra latina de donde se deriva es competere, que se puede traducir como salir al encuentro de una cosa o también estar de acuerdo con algo. Es en el primer sentido que se aplica en economía, pues se hace un esfuerzo económico para lograr algún fin. En el segundo sentido se bifurcan, dividen muchos puntos de vista, sobre todo en derecho. Por ejemplo, cuando un juez toma una decisión y la justifica con la frase, porque eso es de mi competencia y no de la suya. Dice que es una decisión que debe tomar una persona conocedora del tema y tenga suficientes elementos de juicio para hacerlo. Refiriéndose al derecho a la libre competencia, el doctor Alfonso Miranda Londoño dice que el derecho a la libre competencia económica implica dos aspectos fundamentales. De una parte garantiza la libertad de los competidores para concurrir al mercado en busca de una clientela y de la otra implica la libertad de los consumidores para escoger y adquirir en el mercado bienes y servicios que ofrezcan en condiciones de competencia. Ahora comenzaré con mi análisis de libre competencia. Este artículo es el que regula o dirige que la competencia en el país sea más eficiente. Es decir, para que no exista una desorganización en los mercados y pues para el mejor funcionamiento de la libre competencia, la normativa sobre libre competencia en el Perú comienza el 7 de noviembre de 1991, cuando se publicó el Decreto Legislativo número 701. En adelante, el Decreto Legislativo 701, encargado de regular las prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia. El propósito de la norma consiste en eliminar toda práctica monopólica, controladora y restrictiva en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, además de incentivar el desarrollo de la libre iniciativa privada procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. Esta norma coincide con un cambio estructural en las políticas económicas del Perú, razón por la cual la regulación de libre competencia en el país se conviene con los principios constitucionales de carácter económico contenidos en su Carta Fundamental. En los artículos número 58, número 59, número 60, número 61 y número 63 de la Constitución Política del Perú, consagra los presupuestos esenciales para el desarrollo del derecho a la competencia en este país. De acuerdo al texto de la Constitución Política, el Estado tiene la función de facilitar y vigilar la libre competencia, para lo cual prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de la posición dominante. Con respecto a la constitución de monopolios y su validez, el artículo número 61 de la Constitución prohíbe expresamente la conformación de estos. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco del análisis político del artículo 61 de la Constitución Política del Perú. Hacia 1991, el nuevo gobierno deseaba reinsertar al Perú en el mundo financiero internacional, del que, como sabemos, nos habíamos apartado cuando el anterior gobierno decidió no pagar la deuda externa.
Para ello, los organismos financieros internacionales exigían al Perú abandonar el modelo centralmente planificado que había caracterizado a nuestra economía y adoptar el modelo que la historia ya se había encargado de demostrar que era el único viable. Con esto nos referimos al sistema económico de mercado. La adopción de este modelo suponía, entre otras cosas, adoptar un mecanismo legal de protección al sistema de precios, la política de libre competencia, la cual fue introducida formalmente a nuestro sistema jurídico a través de su promulgación del Decreto Legislativo número 701. La política de libre competencia es un mecanismo originado y desarrollado en los Estados Unidos para controlar los efectos no deseados de la acumulación del poder económico. Durante sus más de 100 años de historia en ese país, se ha discutido arduamente cuáles deberían ser los objetivos hacia los que debería encaminarse. Actualmente se ha llegado a cierto consenso en torno a que ella debería encaminarse hacia conseguir el mayor bienestar posible para los consumidores. Hasta la pasada década de los años 80, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos pugnaban por conseguir la supremacía mundial de sus sistemas políticos y económicos. En el plano económico, la primera potencia abogaba por organizar un sistema económico centralmente planificado y la segunda por organizar un sistema económico de mercado. El modelo de la ex Unión Soviética se apoyaba en la concepción de que no eran los individuos, sino el Estado, quien mejor podía decidir qué era lo más conveniente para satisfacer las necesidades de las personas. Por tanto, el Estado decidía qué y cuánto debía producirse y cómo debía distribuirse la producción entre los miembros de la sociedad, tanto respecto de los bienes que nosotros conocemos como privados, como de los bienes que conocemos como públicos. En otras palabras, el Estado decidía cómo asignar bienes privados y bienes públicos. Naturalmente, el rasgo distintivo de este sistema no era que el Estado decidiera cómo asignar bienes públicos, por cuanto bajo el sistema democrático los estados occidentales también decidían y deciden cómo asignar estos bienes. Lo distintivo de dicho sistema era que el Estado decidiera cómo asignar los bienes privados, es decir, por ejemplo, cuánto alimento, vestido, vivienda y entretenimiento debía producirse y quién y en qué cantidad debía consumir estos bienes. Como conclusión del primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Perú, yo pienso que una política de libre competencia encaminada hacia conseguir el mayor bienestar posible para los consumidores debe desincentivar y castigar aquellas prácticas comerciales que puedan generar o generen una asignación ineficiente de recursos. El componente social que caracteriza el objetivo de la descentralización del poder económico mediante la protección de las pequeñas unidades de negocio lo hace políticamente muy seductor. Por ello, debe quedar sumamente claro que la política de libre competencia no es un mecanismo idóneo para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para tales efectos debe buscarse legislaciones verdaderamente útiles como las que conceden beneficios tributarios y subsidios. Segundo párrafo del artículo 61. El segundo párrafo del artículo en mención afirma que la prensa, la televisión y los demás medios de expresión, y en general los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, ya sea por parte del Estado o de algún particular. Un hecho muy importante que les recordaré para el desarrollo de mi análisis fue el debate en el Congreso Constituyente Democrático de 1993, que sobre el segundo párrafo fue bastante pobre y su texto se aprobó con facilidad. Ciertamente no tenemos certeza de si la mayoría fujimorista de la época aprobó como una declaración simbólica para esconder su carácter dictatorial,
o si ya habían comenzado a idear los lineamientos de una estrategia destinada a comprar, como lo hicieron después a ciertos propietarios y periodistas de algunos importantes medios de comunicación. Pero si dejamos a un lado la finalidad interesada de los impulsores de este artículo, nos encontramos con la concepción como tal de la libertad de expresión y la lucha frontal contra el acaparamiento de los medios de la misma, tal y como nos muestra el artículo en cuestión. Sin duda, una acción conveniente para con el pueblo peruano, a diferencia de las naciones socialistas de ese entonces, en la que el Estado era el único dueño y amo de los medios difusores, convirtiéndolos contraproducentes para con la libertad de opinión pública que tanto empodera a cada ser humano. Un ejemplo, en la actualidad, para interpretar hay que tomar en cuenta el aspecto político y comunicativo que lo informa, pero sin duda alguna también su trasfondo económico. Este debate ha aparecido en el Perú de hoy, de la actualidad, porque el grupo El Comercio ha adquirido la mayoría de su competencia, lo que ha dado lugar a una concentración en la propiedad y distribución de los medios escritos que alcanza el 80% y acerca el 78% de la publicidad, sumándose a todo ello la propiedad cruzada que tiene el comercio en canales de televisión de señal abierta y de cable. Solo agregar aquí que este tema ha sido ampliamente tratado y en forma bastante puntual en todos los países democráticos avanzados, existiendo un amplio consenso en rechazar la concentración y la propiedad cruzada en los medios de comunicación, que es lo que persigue el segundo párrafo del artículo 61 antes citado. El segundo párrafo citado puede dar lugar a diversas interpretaciones sobre la extensión y amplitud de lo que ordena, pero no sobre su contenido esencial, esto es, su necesaria peculiaridad para permitir que su mandato se haga efectivo, que no es otra cosa que la satisfacción del derecho que tenemos los ciudadanos para informarnos y expresemos nuestros puntos de vista. Si el mandato constitucional no diera lugar a directrices de actuación del poder público en general y del legislador en particular, tendría solo la vigencia formal pero no material, por lo que hay que tomar en cuenta las concretas circunstancias para su definición en cada caso. En efecto, el reconocimiento de que los valores de la República Democrática solo pueden preservarse si hay libertad para informar y para informarse, para expresar opiniones y pareceres, no sería posible si existiesen monopolios o acaparamientos tanto estatales o privados, pues solo con diversas fuentes, diferentes medios, puede haber competencia y puede formarse libremente la opinión pública, en especial en asuntos vinculados a intereses generales. Eso sería todo. Análisis económico del artículo 61 de la Constitución Política del Perú. Libre competencia. Primero, ¿qué se entiende por la libre competencia? Básicamente es la libertad de elección, tanto como consumidores y productores en un determinado mercado. Esto sí, regulado por la oferta y la demanda, así como por reglas que efectivamente las cumplimos todos y en igualdad de condiciones. Para entender mejor, la libre competencia es el mejor mecanismo para promover la asignación eficiente de recursos en el mercado. En palabras simples, para ganarse la preferencia de los consumidores, los proveedores bajan sus precios y mejoran la calidad de sus productos. Y en consecuencia de ello, los consumidores tienen más y mejores opciones a su disposición. Por este motivo, la defensa de la libre competencia es una de las políticas públicas más importantes para el desarrollo económico de un país. Importancia de la libre competencia. La existencia de la libre competencia como principio rector de toda economía de mercado. Cuando hablamos de un análisis económico, representa un elemento fundamental, no únicamente para el desarrollo económico, sino también en el aspecto social al permitir el ejercicio de la libertad de empresa. El punto del libre funcionamiento de los mercados.
Es importante ya que es la mejor manera de asignar bienes y servicios y asegurar que estos sean producidos eficientemente y al menor costo, ofreciendo al consumidor final un bien de alto nivel, de calidad y asequible dentro del mercado. La libre competencia constituye un estímulo vital para las empresas de bienes y servicios, ya que permite que éstas mejoren su oferta, fomentando y animando así la innovación, el progreso tecnológico y la búsqueda de medios mucho más eficientes de producción, distribución y comercialización. La libre competencia genera la creación de nuevas empresas. Por ende, más empleos, genera más poder adquisitivo en las familias, lo cual reactiva la economía de los países constantemente. La libre competencia ofrece mayor seguridad de inversión a las empresas extranjeras, así como también la productividad nacional. Esto se traduce en que se afianza con bienes y servicios de alta calidad para el consumo, creando mayor innovación y produciendo para el bienestar de la economía y el consumidor final. Libre competencia económica para las empresas de bienes y servicios en un país. Permite una mayor eficacia para los mercados, tanto a nivel nacional como para la inversión extranjera, así como también ofrece a la población mayor cantidad de opciones para adquirir productos o servicios determinados con mayor calidad y a precios rentables, fomentando el desarrollo económico e impulsando el crecimiento del poder adquisitivo de las familias, logrando mayores beneficios para la sociedad en general. Beneficios de la libre competencia. Es claro que la libre competencia trae consigo muchos beneficios, los cuales son el de crear riqueza a través del libre ejercicio de la competencia, mejorar estándares de calidad de bienes y servicios, permite alcanzar el desarrollo socioeconómico de un país, permite la libertad del consumidor a elegir, ambientes políticos con libertades y participación. Jurisprudencia. Expediente número 4408-2005. Empresa de comerciantes mayoristas de productos hidrobiológicos. El 12 de marzo del 2004, la empresa de comerciantes mayoristas de productos hidrobiológicos interpone la demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, solicitando que se inaplique el artículo 5 de la Ordenanza Municipal número 002-004, en cuanto se refiere a camionetas de carga y chinchorros, alegando que dicha disposición lesiona la libertad de trabajo, de empresa y la igualdad ante la ley. La empresa demandante se encarga de la comercialización de productos hidrobiológicos, en el cual se le ubica en el ámbito de la ley del sistema de mercado mayorista de alimentos. Sostiene que las camionetas de carga y de chinchorros resultan ser usuarios de la empresa de mercado. Asimismo, se dedican a la comercialización de pescado en el mercado de la empresa comerciante de mayoristas, los cuales los vehículos ingresan al mercado para comprar el pescado y cumplir su labor de abastecimiento y desabastecimiento. Asimismo, a estas personas se les obliga a cambiarse hacia el local municipal con el fin de desestabilizar su empresa y apropiarse de la clientela. Este acto que realiza la municipalidad es monopólico, debido a que la citada ordenanza pretende apropiarse de su clientela para desabastecer a su empresa. Situación contraria al principio de la libre competencia, debido a que pretende establecer un monopolio con ventaja a su posición dominante, en contravención a lo previsto en el artículo 61 de la Constitución. El objeto de este proceso constituye
en que se inaplique el artículo 5 de la Ordenanza Municipal de número 002-004 en cuanto se refiere a camionetas de carga y chinchorros. Asimismo, la libertad de trabajo constituye un derecho fundamental conocido por el artículo 2, inciso 15 de la Constitución. La libertad de trabajo y la libertad de empresa no son solo permisiones de actividad sin injerencias, sino además garantizan permisiones que deben satisfacer presupuestos. Tales presupuestos vienen a ser los principios que conforman la Constitución económica, en especial los principios que conforman la Constitución económica, los principios de libre competencia. De acuerdo a estas interpretaciones, una restricción o limitación que incida a la libertad de trabajo y de empresa sin observar estos principios resultan lesivos de tales libertades. Asimismo, el tribunal declara fundada la demanda de amparo a favor de la empresa de comerciantes mayoristas de productos hidrobiológicos, declarando inaplicable el artículo 5 de la ordenanza.